mundos, sean bienvenidos a Literandantes Podcast. En cada episodio, un país, un libro, autores, paisajes, cultura, letras, historia y la oportunidad de viajar más lejos que nunca. Soy Ivana Muñoz, ingeniera geógrafa, escritora y su aviatrix de confianza en esta nueva aventura. Sin más preámbulos, por favor, abróchense en los cinturones de seguridad. Estamos a punto de despegar. Pues hoy nos vamos a meter de lleno en una región que está cargada de historia y cultura en Europa. Albania, este país que queda en los Balcanes, tiene vecinos a Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte, Grecia y además se asoma a las aguas del mar Adriático y del mar Jónico. Esta ubicación tan estratégica lo volvió durante siglos un paso obligado para un montón de civilizaciones como romanos, bizantinos, casi 500 años de dominio otomano y hasta la ocupación italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Mejor dicho, Albania ha sido un territorio marcado por muchas influencias que todavía se sienten hoy y que pueden ver en sus edificios, costumbres e incluso en la cotidianidad. Y una cosa muy tesa que tienen es esta fuerza en su tradición oral. De hecho, tienen algo que se llama el canún, que es un código de normas antiguas que no estaban escritas, sino que se pasaban boca a boca, generación tras generación. A eso hay que sumarle la poesía épica y la música tradicional, que han sido fundamentales para mantener viva la memoria colectiva de este pueblo. Aunque sea un país pequeño, Albania tiene una diversidad interna impresionante. Al norte están los griegos, que serían como los montañeros, guerreros, mientras que al sur están los toscos, más ligados al mar y con una cercanía muy fuerte al mundo helénico. Esto crea una variedad cultural que, aunque a veces genera tensiones, también enriquece. Y bueno, el tema religioso allá es bastante particular. Albania es uno de esos pocos lugares que conviven el islam sunita, el cristianismo ortodoxo, el catolicismo. Pero ojo, porque eso cambió muchísimo después de que el país viviera décadas bajo un régimen comunista, en donde en 1967 con Enver Hoxha se declara oficialmente el primer país ateo del mundo. Imaginen esto, cierran todos los templos, se persiguen prácticas religiosas, hubo quiebre total con siglos y mezcla y sincretismo espiritual. Con ese panorama, la literatura albanesa no podía ser otra cosa que una literatura cargada de conflicto, de resistencia, de introspección, y ahí brilla el protagonista de hoy, que es Ismail Kadare, que nace en 1936 en Gjirokastra, una ciudad que hoy en día es Patrimonio Mundial de la UNESCO, preciosísima, en donde él vive su infancia en medio de la guerra y luego estudia letras, tanto en Tirana como en el Instituto Gorki de Moscú. Esta experiencia le afila la mirada crítica frente a los totalitarismos y le da herramientas para escribir desde una posición incómoda pero necesaria. Kadare construye su obra con una carga muy poderosa, usa alegoría, metáfora, simbolismo, todo eso como una herramienta para hablar de la represión y la censura sin meterse en problemas de frente. Yo sé que quizás pensarán muy mojigato, pero recordemos que el régimen de Hoxha fue uno de los más cerrados y controladores de Europa del Este, así que le hablaba al lector de su país, pero también al lector universal, usando claves literarias. Su obra se mueve entre lo mítico, lo documental, épico, político, y eso ha hecho que lo traduzcan a más de 40 idiomas, y gracias a él la historia albanesa ha llegado a otras partes del mundo y ha llegado a Recorriendo el Mundo en 200 libros. Y hoy hablamos de Crónica de la Ciudad de Piedra, que publica en 1971, en donde vamos a la ciudad natal del autor, Gjirokastra, en plena ocupación extranjera durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo más impactante es que todo está contado desde los ojos de un niño. Esto permite ver la guerra desde el asombro, el miedo y hasta la fantasía.
En este tiempo, las tropas italianas, griegas y alemanas iban y venían como Pedro por su casa, pero la vida cotidiana seguía, eso sí, trastocada por el temor, la confusión y una fuerza increíble de resistencia entre la gente del pueblo. Sumado a lo anterior, en este libro es interesantísimo que Giros Castra, la ciudad, no solamente es el escenario de la historia, sino que se vuelve un personaje en sí misma. Es un cuerpo de piedra que respira, guarda secreto, lanza dramas y habla más allá de lo que puede expresar las palabras. Las calles angostas, los techos de pizarras, las casas viejísimas, todo eso funciona como metáfora del peso del pasado y de la dureza de vivir bajo la opresión. La ciudad se vuelve símbolo de memoria, de régimen y también sobrevive de lo que no se deja borrar ni siquiera por los conflictos. La novela toca temas fuertes, el nacionalismo, tensiones étnicas, ocupación extranjera, represión interna y también se mete con supersticiones. Eso me encantó, con los conflictos de las familias, con las tragedias pequeñas que marcan el día a día y lo hace con una prosa contenida, sin estridencias, que más bien invita al lector a detenerse, a pensar, a respirar con el texto. Querido lector, leer este libro hoy en día es abrir una puerta hacia un país que después de décadas de estar encerrado por el comunismo todavía está tratando de lidiar con sus heridas y también es una reflexión muy humana sobre cómo se vive la infancia en medio del caos, cómo un niño ve la guerra, la transforma en juego, en mito. Kadare logra que esa experiencia tan particular se sienta universal porque todos en algún momento hemos sentido que este mundo nos queda grande y más allá de lo que cuenta la novela es una obra impresionante por cómo está escrita. Les voy a ser sinceros, de este compendio bibliográfico es una de las obras con una dificultad más alta. Kadare logra construir una voz infantil que observa con inocencia y con agudeza al mismo tiempo. El lenguaje como tal tiene una doble capa, lo que el niño no alcanza a entender, el lector sí intuye. Cada palabra viene cargada de una tensión que no se dice porque se siente, cada conversación dice más por lo que no se dice que por lo que deja dicho. Y la estructura tampoco es típica, no va en orden cronológico, sino que responde a cómo funciona la memoria, por fragmentos, por momentos que aparecen ligados a un objeto, a un color, a un rumor. Así se va armando una atmósfera densa donde el tiempo se estanca, atrapado en la repetición de la guerra y la espera. Algo precioso es que hay una poesía escondida en el fondo del texto que le da una musicalidad discreta, en donde el autor no embellece la guerra, tampoco cae en el drama fácil, la narra desde lo íntimo, lo cotidiano, desde ese absurdo y silencioso del poder, y en paralelo es un libro que deja una pregunta abierta: ¿qué papel juega la literatura cuando el país ha perdido la memoria? En un lugar donde los archivos fueron negados, destruidos, manipulados, narrar se vuelve una forma de insumisión, en donde la piedra no es solo una carga, es escritura, cada grieta es una historia y Kadare es por eso importante, porque recuerda y en ese recordar vuelve a construir. Literandantes, ha llegado el fin de este episodio, pero en el siguiente hablaremos de Alemania, con Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque. Nos vemos.